páramo de Sumapaz, en el páramo más grande del planeta Tierra. Así inició su activismo ambiental a los 9 años. Así lo reconoció el país cuando alzó su voz en el Congreso a los 12 años. Tomemos conciencia. Francisco Vera Manzanares estaba destinado a convertirse en un líder medioambiental. ¿Qué te inspiró para generar el movimiento Guardianes por la Vida a tan temprana edad? Lo que me inspiró fue lo que estaba sucediendo en la Amazonía en el año 2019. Es decir, unos incendios trágicos, muy graves, la verdad, que de hecho este año se han repetido no solamente en la Amazonía colombiana, sino en muchas otras partes de la Amazonía, como en Brasil, en Bolivia, en Paraguay, en el Chaco, en muchísimos lugares de Sudamérica en general, en mi propio pueblo. Su movimiento Guardianes por la Vida sigue vivo. Cuenta con más de 700 niños en toda Colombia. Las reflexiones a las que nos llevó Francisco, el entonces niño ambientalista, traspasaron las fronteras de Colombia. Es el momento de replantear esa sociedad. Su discurso ambientalista contundente terminó incomodando a algunos y se vio obligado a salir del país para proteger su vida y la de su familia. Necesitamos una reconciliación. También no solo con la naturaleza. En 4 años fuera del país, Francisco ha logrado acumular más conocimiento en foros internacionales. Su mirada global plantea problemáticas, retos generacionales de gran calado. Como problema real, tenemos una amenaza existencial que es la crisis climática, pero nuestros esfuerzos no se están yendo a ese problema, no se están yendo a mitigar, a reducir los impactos del mayor problema que podemos tener como humanidad, sino que estamos distraídos en matarnos entre nosotros, ¿no? Tú dentro de tu discurso tienes una bandera muy potente y es que hablas de ecoesperanza. ¿Nos puedes explicar qué significa y cómo esperas que las nuevas generaciones puedan asumir o inspirarse en esa ecoesperanza? La ecoesperanza es digamos, un concepto inspirado en la naturaleza, por una parte, como la resiliencia de la naturaleza, ¿no? Uno puede llegar a ver ecosistemas totalmente destruidos, pero luego con el pasar del tiempo se recuperan, y ese es el mensaje. Necesitamos pues sociedades resilientes, necesitamos sociedades que no se rindan, ¿no? Y que no pierdan precisamente ese valor más importante que es la esperanza. ¿Tú qué acciones concretas recomendarías a los jóvenes para hacer en sus comunidades aquí, planteándonos en Colombia? Promover la educación ambiental, climática y ciudadana, que es la verdadera educación para la vida, es una acción muy poderosa, porque la educación en general es muy poderosa. Francisco afirma que la suya es la generación del cambio climático, la que puede transformar la desesperanza y la indignación en acción benéfica para la naturaleza ante la indiferencia de un mundo de sordos. ¿Cuál es el obstáculo más grande para tu generación? Yo creo que el obstáculo más grande es combatir lo que se conoce como adultocentrismo, ¿sí? Es decir, todas las decisiones que hoy tomamos están hechas por los adultos, ¿no? Y desde la visión de los adultos. Nosotros lo que queremos es que seamos escuchados y que nuestra voz sea tenida en cuenta por los gobiernos y por los adultos, que es un artículo de la Convención de los Derechos de los Niños. El artículo 12 de la Convención de los Derechos del Niño establece eso. De hecho, también como dato curioso, así un poco random, de la nada, por primera vez hace 100 años se escribieron los derechos de los niños, y yo creo que es un momento en donde más que nunca necesitamos impulsar esos derechos. Es claro en afirmar que ser líder ambiental en Colombia es un peligro. Durante los 2 últimos años somos el primer país más letal del planeta. En el 2023 fueron 79 líderes ambientales asesinados y hoy tenemos la vergonzosa suma de 196 defensores de la tierra y el ambiente perdidos. Una razón de peso por la cual no pudo asistir a esta COP16 en su país.
Tú no estás presente en la COP16, pero sí quisiera que enviaras un mensaje. Mira, son 3 mensajes en un mensaje. El primero es que incluyan a los niños. Los estados tienen la obligación de incluir a los niños. Los niños no son un pedacito más de la juventud. El segundo punto es que se proteja a los defensores de derechos humanos. No puede ser que no haya justicia, ¿sí? Que simplemente haya tanta impunidad. Es muy doloroso realmente no poder vivir en el país de donde uno es, no poder vivir en la tierra donde uno es, simplemente porque uno decide alzar la voz. Y el tercer mensaje es que cuando hablamos de biodiversidad, un eje esencial es el reconocimiento pleno de los derechos humanos. Es decir, no podemos hablar de derechos humanos sin hablar de biodiversidad y viceversa. Básicamente, es un derecho humano tener un medio ambiente limpio, sano y digno, lo cual implica pues tener bosques con árboles, tener ríos con agua. Hoy vemos el Amazonas seco, hoy vemos también a la Amazonía quemándose, ¿no? Tener océanos con peces, tener ecosistemas limpios, poder respirar un aire limpio. Eso no es nada del otro mundo de nuevo, es una exigencia. Necesitamos ambición en este camino para defender la vida, porque lo que está en riesgo finalmente es la vida. Francisco Vera Manzanares, defensor de derechos humanos y activista climático, asume con orgullo ser la cara visible de esta nueva generación de colombianos ante el mundo y seguirá alzando la voz para decir: no hay justicia ambiental sin justicia social. Más de 50 conflictos armados que se están llevando a cabo al mismo tiempo en todo el mundo, y ahí la mayor afectada es la infancia. Francisco Vera Manzanares en diálogo con